Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el espacio en el universo podcast para la comunidad latina, para los alemanes que tienen ese cariño, el corazón también, con una inclinación hacia América Latina. Muchos alemanes que hablan español y que nos escuchan, que nos siguen. Un saludo, un abrazo a todas y a todos. También muchos de otras nacionalidades que incursionan, que se meten en este cuento del español y nos escuchan también en el podcast. Así que a todos los saludamos, le damos la bienvenida a este podcast Latinotopía. Los saluda William Bastidas y estamos en estudio, mejor dicho, estamos desde Berlín y desde Nuremberg con una invitada especial, Patricia Pique. ¿Cómo Sí, estás? exacto. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me alegra que hayas aceptado mi invitación. Estamos acá. Tú estás en Berlín ahora, ¿verdad? Yo estoy en Berlín. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Yo sí, ahora estoy en Berlín. Estamos aquí con mucho frío. Nos falta la nieve. Igualmente, en Sí. Nuremberg teníamos un poquito de nieve, pero Ujú. ya no. Ya se fue la nieve. Yo creo Ya que no. Ah, bueno. en Bueno, las afueras sí hay un poco de nieve. Así que te sí, saludo desde Nuremberg, Berlín, dos ciudades sí, preciosas de Alemania. sí, ¿verdad? Sí. Yo ya tengo mi café, Sí. Patricia. ¿Tú tienes también algo para tomar? ¿Estás con algo? Es que yo tengo un agua, es que ya me he tomado tanto café esta mañana Ah, que ahora claro, me toca el agua. hay que Sí. controlar. Yo tomo mucho café, Patricia, Yo también, demasiado, entonces sí, ahora sí toca el agua. demasiado. Pero ahorita estamos aquí para conversar sobre un proyecto muy lindo, alemán de Ujú. primera, Patricia Pique, que es alemana. Yo creo que la gente empezó a escuchar y dijo, "¡Ah! ¿De dónde es? ¿Mexicana? Ojalá, ¿Española? ojalá. ¿O colombiana? Porque ese español envidiable que tienes. Bueno, Eh, muchísimas gracias. Patricia, ¿dónde aprendiste el español? Es que la verdad empecé a aprender en España y Sí. estudié en España, trabajé en España. Ahí también di mi primera clase de alemán como lengua Ah, extranjera. Y luego viví varios años en México. Entonces, yo creo ahí es donde más aprendí y de lo que se nota más la influencia, ¿no? Que sí, luego me pasa que alguien me presenta como mexicana y me dicen: "Ah, qué bien hablas el alemán", y yo sí me pongo muy feliz porque sí tengo mucho amor por México. ¿cuántos años en total estuviste en España y en México? O sea, en tierras del idioma español. En total, ¿cuánto tiempo estuviste? En total, ni te pudiera decir. Más o menos, Es más o que yo menos. estuve como 4 o 5 años en total, Sí. pero sigo regresando. Sí, sí. Sí, Es que es sí. impresionante, Patricia, que tú en 4 o 5 años llegas a ese nivel. Yo llevo 20 años en Alemania y no, o Mm, sea, mi alemán, bueno, yo me comunico, me defiendo, hablo alemán. Cuando estoy en la radio tengo que hacer ujú. a veces resúmenes, pero no llego a ese nivel que tú tienes de español. Muchísimas gracias. Es que pero llevo mucho más tiempo aprendiendo y estudiando, ya como más de 10 años. Y Sí, también yo creo es, muy diferente como te reciben, por ejemplo, en México, a mí me ayudaron mucho con todo y también con el idioma, obviamente, y así pude aprender muy bien. Y yo creo que a veces nos falta un poco en Alemania, como de recibir diferente a las personas, no cambiar al inglés de repente y hablar un poco sí. más de alemán. Es un factor, Sí, ¿sabes? Que sí es un sí, factor sí. importante porque Ujú. Yo creo que sí. yo llegué a Alemania en el 2002 y al principio uno comete el error, digamos, eso le vamos a decir aquí a los migrantes amigos que están llegando a Alemania, uno comete el error de que por comodidad, si uno habla inglés, por ejemplo, entonces uno empieza a hablar inglés. Yo hablaba en el trabajo inglés con la Ujú. secretaria, con los compañeros que hablaban muy bien inglés, entonces nos comunicábamos en inglés
y postergué esto del alemán. Eso es una falla. Yo creo que uno tiene que lanzarse sin temor Sí. y hablar, hablar y hablar. Aprender, Sí. o sea, Ujú. un idioma se aprende hablando, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es muy importante. Y yo sé bien que en las ciudades grandes en Alemania, en Berlín sobre todo, se sobrevive muy bien con el inglés y Sí, aquí hasta con el español. Es que en Berlín parece que todo el mundo habla español. mucha gente. No, no, sí, sí, Sí. muchísima gente. Entonces se sobrevive perfectamente bien, pero yo sí recomiendo aprender bien el alemán para vivir en este país. Ya nos estamos metiendo en el tema, Patricia. Mira, ¿por qué Sí. invité a Patricia Pique? Porque nos movemos también en las redes sociales, ¿no? Nosotros Ujú, yo con mi programa de radio y mi podcast, y tú con tu proyecto de enseñanza del ujú. alemán a migrantes, sobre todo hispanoparlantes, y uno se mueve por ahí y uno encuentra cosas interesantes. Y yo una vez vi en Instagram tus posts y Sí, que me parecían muy útiles por los muchas ejercicios gracias. que pones y todo eso que pones, y los seguía, y entonces te seguí. En ese entonces, pues, en realidad no hace mucho tiempo, el año pasado, tenía Ujú, solamente como 1500 seguidores cuando empecé, ujú. y seguía porque para aprender también, para practicar, para hacer ejercicio, Qué seguía bueno. tu cuenta, que me parecía tan Sí. interesante. Y yo decía, uy, no, esto tiene futuro este proyecto, yo creo que va a salir adelante. Y efectivamente, a los pocos meses hubo una explosión y ya tienes casi 80,000 seguidores en Sí, Instagram, una sí, locura, sí. ¿verdad? Entonces vamos a hablar en este podcast, estamos conversando sobre tu proyecto, tu escuela de alemán, también tu vida, tu historia, y también sobre la importancia de el aprendizaje del alemán para los migrantes que Ujú, estamos en este país, porque como decías, uno podría vivir solo con el inglés o con el español, pero la vida es más linda, se disfruta más, tienes más chances en términos laborales, se abren puertas ujú. si hablas el idioma, ¿verdad? Se abren puertas en todos lados y también es que a mí, como estás mencionando las redes sociales, es que muchas veces me llega esta pregunta de: ¿y por qué voy a aprender alemán si nadie lo habla, si solo lo hablan en Alemania? Sí. Pero obviamente no es cierto, ¿no? Es que lo hablamos no solo en Alemania, sino Ujú. también en toda la región DACH, en Austria, en Suiza, también es Sí, lengua oficial en, por ejemplo, Luxemburgo, en Liechtenstein. sí. Y sí, mucha gente no sabe, pero somos más de 100 millones de personas que hablamos alemán dentro de la Unión Europea solamente de Ujú. lengua materna. Muy bien. Entonces yo creo que este idioma sí abre un mundo y también muchísima gente más que lo habla como lengua extranjera. Y Sí. también el alemán es considerado Weltsprache, Ujú, ujú. ¿ya? Idioma Sí, global, al lado del inglés, del mandarín, del español. Y sí es un idioma muy importante y yo creo que te abre todas las puertas en Alemania y te puede dar acceso a una carrera universitaria, por ejemplo, a una ujú. formación técnica, a Absolutamente, sí. un puesto de trabajo, a una carrera profesional más Ujú. exitosa en realidad. Emprender con tu propio negocio. Sí, Eso sí, es sí. lo que estoy viendo Mm. con muchas mujeres aquí en Berlín, que tenemos, muchas mujeres emprendedoras. Sí, Y también te da te da la confianza de comunicarte en el día a día y de entender las partes importantes de tu vida cotidiana, que, por ejemplo, si tienes familia alemana, que ujú. sí te puedes conectar con ella y comunicarte con ella de una manera muy diferente. Si tú llegas con familia, si tus hijos son bilingües, es que la verdad el alemán es indispensable en este sentido. Absolutamente, Sí. absolutamente. O sea, la gente que nos escucha, mucha gente que nos escucha que está pensando venir a vivir en Alemania. Ujú, La mayoría de los que nos escuchan son
hispanoparlantes, latinos y españoles que viven Ujú, acá desde hace pocos meses o mucho tiempo. Y la idea nuestra en este podcast es decirles, lánzate a aprender el sí, idioma, porque sí. todo lo que tú dices, o sea, muchas veces Ujú, he entrevistado a muchas mujeres se encuentran en sus países con un alemán, se enamoran, se casan, se vienen, ujú, o hombres que vienen con su claro. compañera y vienen al país y el entorno familiar, el entorno de amigos, Ujú, obviamente son alemanes, muchos de ellos que no hablan el español, y te ujú, invitan a fiestas y todo, y para disfrutar la vida, para sentirse en casa, pues lo mejor es poder comunicarse. Yo eso lo he notado en experiencia propia, ujú. que con el nivel que uno tenga y uno tienes que hablarlo y cometer Sí, errores y hablarlo y sí, exacto. perfeccionarlo y eso. Pero tú nos vas a dar tips también, tips, ideas de Sí, cómo vamos a mejorar sí. para llegar a un nivel de alemán como tú llegaste a ese nivel de español, Yo que que es un yo sueño. muchas gracias. Es que justo lo que tú dices, es que hay que hablar, hay que pedir a la familia, a los amigos de solamente hablarte en alemán, Sí. porque si cambiamos al inglés todo el tiempo y también o si hablamos en español, pues no se aprende nada, ¿no? Y Ujú. también recomiendo empezar, si estás pensando aprender alemán, entonces empieza ya. Yo Sí, conozco sí. a mucha gente como que se queda pensando y no lo hace y como no se inscribe. Y yo creo Ujú. que una vez en el curso es lo que veo mucho con mis alumnas y mis alumnos, que una vez ya en el A11, que es, desde cero, que es el nivel más básico, que Sí. después de unas horas en clase se nota la diferencia. Es que de repente tienen una confianza, de repente sí notan que sí se puede, que no es tan complicado el idioma, que sí es un idioma bastante complicado, sí lo tengo que admitir. Cierto, cierto, claro. Pero sí se puede y, en alemán de primera, por ejemplo, tenemos un ambiente muy empático. Y yo creo que también la gente entre ellos se conecta de una manera diferente porque tienen el idioma materno en común. Y Ujú. luego también esa como esta conexión, esa oportunidad que le da saber un poco de alemán, también les hace conectarse con una manera muy diferente con la cultura alemana, de entenderla de una manera muy diferente, de tener la opción de conectarse con las personas, em, a un a un nivel diferente. Sí, Es comunicación, o sea, es que la vida, el relacionamiento humano, todo es claro, comunicación y la comunicación es el idioma. Hablemos un sí. poquito de alemán de primera, es como tu proyecto de vida, es una escuela de alemán que tú tienes en Ujú, Berlín. Cuéntanos un poquito de eso también para conocer ese proyecto y también para que la gente que está de pronto en Berlín o que está incluso a distancia te pueda contactar y también tenga ese contacto que me parece ujú. importante también. Sí. Sí, es que alemán de primera, es que se llama Alemán de Primera Academia Virtual, porque sí somos una escuela online de alemán para Ujú, hispanohablante y tenemos sede en Berlín, pero ujú. damos básicamente todas las clases online. Sí, Son clases en línea, en vivo, con un profesor, con una profesora nativa, con un mm, nivel alto de español. Así que podemos en las clases dar las explicaciones en español donde sean necesarias y eso creo que ayuda mucho al aprendizaje y crea un ambiente muy empático y muy agradable. sí, sí, sí. Sí. Y eso, digamos, o sea, eso tienes esas dos posibilidades, presencial y online Ujú, también se puede aprender. ujú. Es que sobre todo, la verdad, damos clases online, Ujú. presenciales de vez en cuando Ah, en okey, Berlín, sí, em, pero la verdad ya casi no, ya sí, casi no. Es sí, como sí. Es más sí, que todo online, ya, mira, interesante. sí, 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 sí. Que pasa sí, mucho, o sea, que hasta hacen mucho de clases online. Y estás presente sí, en las redes, como te conocí, como hemos conversado,
Sí, muy fuerte, sobre todo en Instagram, que sí, es sobre todo. esa Sí. cuenta de alemán guión bajo de Ujú, guión bajo primera. Es la cuenta que ujú, tú tienes en donde yo te descubrí y te puede ujú. seguir la gente también y hacer los ejercicios. Yo hago esos ejercicios que a veces pones tú en las historias, ¿no? Sobre todo en las Sí, historias, a los quiz de las historias, los sí. quiz, sí, ahí me Sí. sale muchas veces el rojo de que me equivoco, pero es bien Es interesante. Es muy chistoso porque yo pongo, es algo que le gusta mucho a mis seguidores, los quiz, y de las 3 respuestas que doy, muchas veces salen como responde Ujú. la gente y 33% a cada respuesta. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no, si, si son, son preguntas buenas y sí se aprende con esto, ¿no? Porque luego sí puedo ver los resultados en detalle y sí es muy interesante. Eso es muy curioso, de verdad. Yo, por ejemplo, en Instagram también estoy ahí, entonces, Ujú. pero me llamó la atención, ¿qué fue lo que pasó? Que tú explotaste ahí, se lanzó eso, o llegaste casi hasta los 80,000. O sea, una cosa es de verdad la forma tan bien que lo haces, o sea, Muchas gracias. es un contenido que sirve, es un contenido Ujú. útil, Me es un alegro contenido mucho. muy atractivo y eso explica también en parte el éxito, yo creo. Pero hay algún otro Ujú. truco, a ver, para que me reveles aquí en secreto Sí. otro truco, a ver si gano 1 o 2, 3 o 4 seguidores más. Que yo Sí, los que tengo los amo, los quiero, son realmente sí. muy queridos y nos brindan, pues, ese afecto y Ujú. eso. Pero otros otros 500 no me caería mal. Ujú. Es que yo creo el truco es, bueno, ni fue la intención, pero, por ejemplo, el último video que subí, no sé si lo viste, con el que digo, ¿cómo se dice qué oso Sí, en alemán? sí, sí. Entonces, obviamente, qué oso es muy mexicano y Ujú. la gente empieza a discutir en los comentarios. Yo intento, Es em, colombiano también, también en parece Colombia. que sí, eso Sí, sí, no sí, lo sí, sí. sabía. Sí, 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 sí. Sí. Mm, Entonces, la gente ahí sí empieza a discutir, a ujú, hacer muchas preguntas, también a criticar, ¿no? Como que eso no es español. Y ahí yo intento también responder y ahí se forma como una conversación y yo creo que es justo eso que trae muchos nuevos seguidores, ujú. porque yo sí lo veo después de subir un video que de repente tiene muchos comentarios o muchas vistas, obviamente sí empieza esta gente a seguirme y Sí, es sí, sí. básicamente la discusión en los comentarios, creo que es Sí, el sí, sí. truco. Sí. Es muy interactivo, es dinámico, es buen contenido, es algo que le sirve a la gente, que le gusta, y yo creo que eso por eso, o sea, precisamente eso es una cosa que me motivó mucho a invitarte. Generalmente tengo en el podcast, tú lo sabes, has escuchado, Ujú, los oyentes, los seguidores del podcast saben que generalmente tengo es migrantes latinoamericanos que ujú, cuentan su experiencia de migración. Pero Patricia Pique tiene un vínculo muy fuerte con nuestra realidad de migrantes porque está enseñando el idioma y yo quería precisamente darle como ese énfasis o subrayar esa importancia. Eso lo ujú. repetimos aquí en el podcast y lo vamos a repetir siempre. Hay que lanzarse a aprender el idioma. Y tú ya nos Sí. diste un par de trucos, pero no sé si tienes otros trucos, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me decían, yo cuando he aprendido y cuando estaba aprendiendo en inglés, que lo hice, viví en Australia un tiempo, allí me decían mucho las Ujú. profesoras, y tienes que hablar con niños, interactuar con niños, porque los niños se ríen de tus errores, te corrigen, y Sí, eso le permite a uno decir, oye, algo está mal. sí. Entonces uno aprende ahí. ¿Tú qué otros trucos revelarías si tienes, Eso si puedes obsequiarnos esos trucos? sí. Es que me parece, como esa idea de hablar con los niños me parece muy buena porque sirve mucho y en cuanto cometas un error, la verdad, se ríen, te Sí, corrigen, se burlan de ti. se siguen riendo. Sí, 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 A sí. mí también me ha pasado en español. Y también, hablan de una manera diferente, ¿no?
claro, y te enseñan un montón de vocabulario en realidad. sí, Y yo creo que también que tenemos que pedir a nuestra familia, a nuestros amigos de hablarnos en alemán, de corregirnos, sí, de, también si tienes hijos aquí, de ujú, hablar alemán en el kinder, de intentar ir a las reuniones de exacto, mamás y papás, por ejemplo, sí, y de hacer tus preguntas. Es que yo creo que sobre todo es una pregunta de confianza sí, que sí, como que a veces falta la confianza para formular una frase, por el miedo de expresarse mal, de que alguien te va a decir: "Ah, pues no te entiendo". ujú, eso es verdad, Y yo recomiendo mucho no tomarse esto tanto a corazón, sí, sí, em, porque sí, en general, como los alemanes somos un poco más impacientes, sí, me parece. sí, Y entonces, como no necesariamente tiene que ver con tu nivel de alemán o con tu pronunciación, si alguien de repente cambia al inglés, ¿no? Muchas veces también te quieren ayudar, ajá, te quieren facilitar la conversación, y yo creo que ahí sí hay que insistir, sí, sí, ¿sí? yo creo que Hay no. que No llenarse de frustración, sino lanzarse. A sí, veces uno, esto por ejemplo, el tema de las declinaciones de los artículos, der, claro, die, das, y eso no sí, importa que uno a veces ponga el artículo femenino en el sustantivo masculino sí. o lo que sea, a pesar de que uno se equivoque, yo creo que uno tiene que Ujú, arriesgarse y yo creo sí. que a mucha gente le gusta que uno hable, o sea, cuando tú empiezas a hablar, a pesar de que sea Exacto, con errores, exacto, la sí, gente, la gente, a mí me ha pasado mucho, tú estás en una sí, en una reunión, en algo, y uno empieza a sí. hablar y la gente, ay, qué bien, qué bien. No importa que Sí, tengas esos sí, errores. con toda la confianza, porque solo así se puede aprender. Y sí, me parece que la gente te recibe de una manera muy diferente si te das el esfuerzo de aprender su idioma y si intentas comunicarte con ellos en su idioma, ¿no? Y Sí, en mi pueblo, por ejemplo, yo no soy de Berlín, yo soy de un pueblito, entonces ahí la gente sobre todo habla alemán. Entonces te toca ujú, hablar ujú. alemán o no hablar nunca. Sí, sí, Y entonces es como ahí sí, por ejemplo, te tienes que dar el esfuerzo y la gente te va a ujú, recibir bien, te va a ayudar, te va a escuchar, va a intentar, señalarte, ¿no? Como que te va a mostrar cosas, y ahí no hay otra opción. Y también recomiendo a mis alumnos, a los que tengo en Berlín, por ejemplo, ujú. digo, pues vayan a otro lado, porque en Berlín la Sí, gente te entiende en inglés y te entiende en ujú, español, y siempre tienes este riesgo también, tú, ¿no? De repente cambiar a un idioma que te sea más cómodo. sí, Entonces, si te vas a un pueblito en las afueras de Berlín y ahí nada más vas a la panadería o ujú, pides un ujú, café ujú. o si puedes tener un small talk con Sí, con el mesero. sí, Entonces, sí, eso ya te sirve y ahí vas a ver que sí sabes más del alemán de lo que piensas. ¿verdad? Y ujú, sí, Es que es de verdad que la comodidad o el miedo, las 2 sobre cosas, todo sí. los que sí, los que están, que nos escuchan, que llevan apenas 2 meses en Alemania, que no, Ujú, 3, 4 meses empiezan a, a estar acá, ya pasó la luna de miel de la migración, son los primeros 3 meses, yo creo que uno está paseando, asombrado de ver cosas, y luego empieza ya uno a sentir la cotidianidad del día a día, tienes que ir a comprar el pan, tienes que ir al ujú, supermercado, interactuar con la cajera, en el kindergarten, en las reuniones, la visita al médico, todos estos detalles que requieren del idioma y por ujú, comodidad o por miedo, de verdad, entonces empezamos a hablar en inglés, ¿no? O se ujú, busca el médico que hable el inglés o que me entienda en español claro, y ujú. empezamos a buscar las formas de evadir la Puede aventura de pasar, hablar sí. el idioma. Puede pasar, Sí. ¿cierto? Y ahí se estanca uno y no se vive bonito, no se disfruta del país si uno no se mete en la lengua. Hay otro detalle, pero ibas a decir algo.
Sí, iba a decir que sí, yo tengo, muchas alumnas, sobre todo, Ujú, que tienen o han tenido sus hijos aquí en Alemania y de repente como se inhiben mucho en el momento en que tienen que hablar alemán. Y entonces, eso sí, yo creo que de esta manera sí se excluyen mucho de una gran parte de su vida, ¿no? De una ujú, vida ujú. plena aquí en Alemania. Y yo creo que sí hay que trabajar sobre todo en eso, en la confianza, ¿no? De sí Sí, se puede, que sí, nada más hay que lanzarse y decir algo, y si en este momento, no sé, solamente te va a entender una persona y pues la próxima, la segunda vez, la tercera vez, ya, lo ujú, vas a pronunciar mejor, lo vas a decir mejor, ahí vas mejorando y vas a tener una vida muy diferente en Alemania. claro. Sí, Y vivir la vida en alemán, o sea, si quieres ir al claro. cine, Ujú, o sea, uno generalmente dice, bueno, hay una película que me gusta mucho, esta película salió, es una película que quiero ver, entonces existen las posibilidades técnicas en estos streaming, en esas plataformas, ujú, de uno ponerle el idioma de uno, ¿no? Pero ¿por ujú. qué no ir al cine y ir a verla en alemán? Entonces uno la ve en Claro, alemán y lo que claro. uno entienda y lo que no entiende, y de pronto después la vuelves a ver en tu idioma y ahí Sí, captas un poco de contenido. Otra cosa que me parece interesante que uno aprende y ayuda es la lectura, ¿cierto? sí. Ahora sí, Leer en ajá, alemán, ¿verdad? sí, ¿Tú qué sí. opinas? ¿Cómo lo ves? Ese aspecto Em, que sí, de la sí, es lectura. muy importante. Es que justo, iba a decir algo acerca de este tema, Sí. porque lo que en realidad sirve es que comprarse una revista Ujú, ujú. de moda o de chisme o de como, La Gala. Sí, Algo de sí. como de De estrellas y farándula. estrellitas, Sí, 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 y sí. eso es muy útil, me parece muy chistoso, porque yo sí lo hice en varios idiomas y aprendí un montón de palabras, porque sabes más o menos qué van a decir estas revistas, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces y es un vocabulario muy básico, y ahí sí puedes aprender fácilmente y de una manera bastante divertida. Claro, No tan intelectual tal vez, pero sí sí. sirve mucho para aprender. Y lo que estoy haciendo ahora mismo, y a ver si lo puedo subir hoy todavía, Ujú. es que tengo como una colaboración con una casa editorial, con Hubert, con Sí. un autor de ellos, quien justo escribe, lectura, de alemán como lengua extranjera. Ujú. Y hoy sí voy a presentar, o esta semana, vamos a ver, Sí. voy a presentar como una parte de un, libro suyo, que son relatos cortos en alemán con, vocabulario que explica en cada página, con tareas. Muy bueno. Y con él también tenemos planeado un evento, en tiempo real Ujú. online, en el que él va a leer para los alumnos que quieran, la verdad es que vamos a invitar por Instagram, por las redes sociales, Ajá. y ahí se puede inscribir la gente y van a ver cómo puede ser leer en alemán, porque mucha gente tampoco se lanza a esto, ¿no? Dicen: "Ah, no, es que eso sí es muy complicado y no podré". Y ahí sí van a ver, es que justo hay este tipo de lectura y también, la que les voy a presentar, por ejemplo, es lectura del nivel A1, Ujú. y ahí sí yo creo que muchos que están aprendiendo el alemán, van a ver que sí se puede, que es bastante fácil. Excelente. Sí, Ese no me lo quiero perder. Tengo que estar sí, pendiente para sí, verlo con porque mucho es gusto te recibimos, muy que claro, que voy a estar todavía ni pendiente. tenemos la fecha. Tengo que estar pendiente y leer, por ejemplo, es muy bueno leer con los niños estos cuentos También, infantiles en alemán, en que hay un sí. vocabulario infantil y sencillo, pero del que se aprende mucho. Se aprende ahí unos verbos, por ejemplo, muy específicos en Sí. los libros de niños, sí, Y si uno tiene una pasión, por ejemplo, si a uno le gusta también, sí. un tema concreto, ya Ujú, sean los videojuegos o si te gusta cocinar o si tienes una pasión concreta, la ujú, pintura, no sé, el arte,
es bueno meterse también a explorar en internet qué material hay, qué Ujú. documentales, qué videos, qué revistas, qué lecturas. Sí, sí. Y porque es algo que me gusta, es algo que entiendo en mi idioma muy bien y Ujú. así aprendo incluso un vocabulario más técnico, más amplio y así Sí, aumento, ¿no? sí. Y la conversación también es muy importante. Claro, es que yo recomiendo mucho, si te gusta el deporte, yo siempre lo recomiendo a mis alumnos. Si ya están en Alemania y le gusta el deporte, entonces sí hay que ir a un club, a una asociación deportiva y Ujú. jugar, no sé, jugar al fútbol en un equipo Sí. ahí, porque ahí van a aprender tanto vocabulario y tienen que Ujú. reaccionar tan rápido que eso sí les sirve muchísimo, ¿no? Sí. Como en el juego, que sí tienen que responder de repente en alemán, y ahí a mí también me sirvió, es que yo juego al vóley, me sirvió Ajá, ajá. muchísimo, tanto en Sí. España como en México, porque estás ahí en un equipo, y este equipo, ahí como no se trata tanto del idioma, Ujú. sino tiene como esta conexión a las personas y este espíritu de trabajar en equipo, de hacer algo en equipo, Ajá. que aparte de repente estás aprendiendo, pero ni te das cuenta, Sí. ¿no? Sí, sí. Y tú mencionas Sí. algo muy importante, Patricia, muy importante, que es de verdad buenísimo para aprender el idioma, que es hacer parte, hacerse miembro, integrar una asociación, o sea, lo que se Ujú. conoce en alemán como Verein, ¿cierto? Sí, Que hay exacto. muchas en Alemania, hay muchas Ujú. Sí, Vereine o sí. asociaciones. Y yo conozco un amigo salvadoreño, quizás nos escucha, y él vive en un pueblo pequeño, que tú decías que en el pueblo es más difícil. Mucha gente en Ujú. los pueblos, O mejor, ¿no? Porque se aprende más. sí, o mejor, Sí, o sea, porque se puede sí. hacer. Y él lo que hizo fue que se metió a una FERA, en una asociación Ujú, como de música, que hacían como ujú. el coro y con instrumentos, Claro. y él sabía tocar un instrumento, una trompeta, creo, y se metió a la asociación. Y ahí, en las fiestas, en todo, en las reuniones, hablar, interactuar o ir a tomar un café con los del la Ujú. FERAEN, y ahí he aprendido mucho, mucho, mucho Sí, del idioma. sí, O sea que es de verdad otra posibilidad que brinda el país, bueno, sí. y que puedes encontrar sin ningún temor, buscar en tu pueblito Exacto. o en tu ciudad qué asociación hay, la encuentras en Sí. internet y lanzarse, porque la gente está feliz de pronto de que tienen un latino ahí para charlar, ¿no? También, sí. Sí, yo creo que eso sí es muy útil y también se forman amistades muy, muy fuertes ahí y también al equipo de, no sé, al equipo de fútbol es que no les, en un principio no les importa si hablas el idioma o no, es que eres parte del equipo y también yo Ujú. creo que eso es importante, sentirse parte de algo, Sí. sentirse bienvenido. Y eso también te da confianza y luego eso también llega a tener más confianza en cuanto al aprendizaje del idioma. Y yo creo que justo también en estas asociaciones, por ejemplo, de mí se rieron mucho Ujú, de ujú, algunas ujú. frases, de algunas cosas que de Claro, repente di, ¿no? claro. Em, pero me ayudaron muchísimo y tienen hay como un trato muy abierto Sí. y sí, un trato muy amigable. Eso es como muy típico de las asociaciones, sobre todo, deportivas y de música seguramente también. Eso también me parece muy buena opción, ¿no? Escuchar música en alemán con los subtítulos, Ujú. ahí también cantar en alemán. Sí. Eso me parece muy importante, ¿no? Y, lo hago en las clases también. Sí, sí, sí. Em, y porque sí es muy importante para la pronunciación, ¿no? De repente se nota también si cantamos, por ejemplo, en inglés, muchas veces tenemos una mejor pronunciación que cuando hablamos. Claro. Sí, Sí, y entonces sí, eso sí. también funciona, ¿no? Con las canciones en alemán, que ahí recordamos mejor el vocabulario, que recordamos mejor la pronunciación.
a mí, la verdad, las estructuras gramaticales también, es que a Ujú. mí me ha servido mucho, que una canción de Shakira. Imagínate. ¿Cuál? Por ¿Cuál el, es su? estoy pensando cómo se llama, La tortura, creo, Ok. donde dice, Sí. no pido que todos los días salga el sol. Ajá. Y ahí usa el subjuntivo, que es algo muy Ajá. difícil para los alemanes. Entonces, yo Cierto. aprendí, no pido que salga, ¿ya? Ajá, Y ajá. y eso también en las canciones, en alemán, ahí hay muchas estructuras, hay mucho vocabulario y aparte se escucha bien la pronunciación, Es buen ¿ya? ejercicio. Sí, Se busca la letra en internet y se sigue la canción y se aprende. Claro. Vamos a un tema un poco más serio, digamos, un poco más, okey. digamos, que es el alemán para el trabajo. O sea, eso es muy Sí, importante. Mucha gente que escucha el podcast también es gente que está pensando en migrar, en venir a Alemania. Alemania se está abriendo, necesita mucho Fachkräfte, que es muchos ujú, especialistas, mucha gente para cubrir. Tiene un déficit, escuché, como de 400.000 profesionales o en diferentes áreas del empleo al año ujú. y se abren posibilidades para gente que quiere emigrar, pero es fundamental el idioma, a pesar de que Sí, algunas empresas te aceptan con inglés. ujú, Frente a eso, pues yo creo que ahí sí es muy importante un estudio sistemático, ¿cierto, Patricia? ¿Tú qué piensas? O sea, sí. realmente estudiarlo sistemáticamente con escuelas como la tuya o con profesores para llegar a un cierto nivel. Sí, también lo creo, es, justo que lo que ofrecemos y que es uno de nuestros fuertes, Mm, dar clases de alemán de negocios. sí. Y ahí muchas veces tenemos alumnos que nada más toman como 1 o 2 horas de clase la semana, Ujú, de temas muy específicos, ¿no? De un vocabulario más técnico. ujú, Y ahí yo creo que normalmente ellos tienen como un nivel B2 ya. ujú, Entonces, ujú. está muy bien, aprender en los cursos intensivos, por ejemplo, desde cero hasta obtener el nivel B1, y luego sí nos podemos, especificar más, especializar más. Sí. Y y yo creo que sí sirven mucho estas clases, también para aprender cómo expresarse en el trabajo, ¿no? Cómo Ujú, expresarse en una reunión de trabajo, cómo responder a los correos, ujú. cuáles opciones hay, cómo nos tratamos, cuándo es el tú, cuándo es el usted, que hay Sí. muchos detalles, ¿no? Y yo creo que sí, ahí es muy importante, tomar un curso especializado en este En tema. en el idioma para los negocios, para el trabajo, Sí, ¿cierto? Ahí ujú, sí, señalaste una diferencia, señalaste que es, por ejemplo, un vocabulario técnico, está más ujú. ahí. ¿Qué otras diferencias se podrían de pronto señalar cuando se trata del aprendizaje del alemán para el trabajo o para los negocios? ¿Qué otras diferencias Mm. habría? Es que en el trabajo sí usamos un vocabulario bastante diferente. Ujú, Entonces, ahí sí hay mucha diferencia en el vocabulario. Hay términos muy técnicos que se usan solo en cierto área. ujú, Y yo creo que también hay que saber cómo tratar a los compañeros, ujú. cómo tratar a la jefa, al jefe, Sí. y cómo tratar al cliente, por ejemplo, que son maneras muy diferentes, que es un Ujú. vocabulario diferente, que luego en Berlín, por ejemplo, somos como más relax y Ajá, no ajá. como más relajados, ¿no? Que de repente todos se tutean y Ujú. yo lo veo en muchas otras partes de Alemania, lo veo muy Sí, diferente. Ahí sí hay s que tratarse de usted y si no es una sí, falta de respeto y entonces sí, también hay que ver esto, ¿no? Como en qué sector estás trabajando, con quién tienes el trato, con quién estás hablando, ¿no? ese sí. Y cómo te llevas con los compañeros. Y eso es parte y también es parte de las clases. Es un Sí. detalle importante el lenguaje, esto que en español conocemos como tutear,
pero que acá Ujú, después esto del du o el sí y el ujú, lenguaje, un sí, lenguaje más formal, más, ¿no? Aquí tú y yo nos estamos tuteando y hablamos un lenguaje ujú, más, ¿no? Más informal, ujú, pero en el trabajo tienes con el sí, incluso la conjugación cambia de los verbos, el uso de las palabras, las formalidades, ¿cierto? Eso es una de las diferencias importantes del lenguaje, ¿no? ujú, Porque decíamos de aprender el alemán para estar en el Verein o para estar en la asociación o en la familia o con los amigos, que es un trato más informal a llegar a un sí, trato ya más formal. Todo lo sí, que hemos sí. conversado, Patricia, mira, y yo creo que esto es también como una clase para los, Como para los... 45 minutos, ¿no? Mira, hemos dado una clase aquí gratuita Sí, para los amigos sí, del podcast, muy bien. pero ya entren en contacto, conozcan mejor a Patricia Pique, conozcan su proyecto en las redes sociales, alemán, el guión bajo de guión bajo primera en Instagram, que realmente es una cuenta que vale la pena seguir para aprender, ¿no? Y conozcan su proyecto en Berlín también para la gente que está buscando, que necesita aprender, sobre todo, bueno, no sobre todo en realidad, para la gente que quiere estar y disfrutar de la vida acá en Alemania. Así que gracias, Patricia, por A ti. acompañarme. Y bueno, ya en otra oportunidad de pronto nos encontramos. Cuando tengas 2 millones de Ojalá, sí. seguidores, ya será imposible encontrarte porque Ahí ya se vamos hace súper a famosa. festejar en Berlín, ¿no? Y ahí festejamos, me invitas y, Sí, y miramos. Y sí. de todas maneras, muchas gracias por compartir de tu conocimiento y por hacer la invitación a la gente a que aprenda el idioma. A Aprendamos ti alemán. muchísimas gracias. Sí, 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 gracias a sí, ti. láncense. Láncese, no tengas miedo, no Sí, importa que te equivoques, hay que que exacto, sí, sí. sí. No, es que Eso, hay que empezar y también en Alemán de Primera ofrecemos una clase de prueba gratuita. muy bien, Entonces, y normalmente se queda la gente. qué bueno, O qué sea, bueno. empieza con esta clase de prueba y ven, es un ambiente muy lindo, muy empático, muy agradable, es divertido aprender el idioma, da mucha confianza y yo creo que ahí nada más hay que decidir tomar este paso, ¿no? De sí quiero empezar y sí lo hago. Sí, y Sí, si eres migrante, vives en Alemania, no lo pienses, sino que lánzate, habla el alemán, apréndelo, porque así la vida va a ser más linda, se va a disfrutar más, vas a conocer gente muy bella y va a estar uno dejar de quejarse que este país tan frío y tan feo. Eso no es verdad, sino que si tú hablas con la gente en su idioma, descubres que esto es muy lindo y se puede vivir muy bien. Así que mm, aprender alemán so y hablarlo. solo el frío no se quita, ¿no? No, el frío no se quita, vamos a seguir, pero para eso están las chaquetas y los gorritos Claro, y los guantes, sí. y para Y la vida está el idioma ujú. y Y vivir. para eso ayudan las amistades y la buena plática con los amigos, ¿no? Y también con los amigos alemanes. Y hablar, y la comunicación. Sí, Mil gracias, sí. que me ha alegrado mucho estar contigo y conversar contigo, Patricia. A mí Así que también, muchísimas gracias. gracias a todos. No olviden seguirnos, seguir a Patricia en su cuenta de Instagram, alemán, guión bajo de guión bajo primera, y seguirnos a nosotros en @latinotopía también, que estamos en las redes sociales y así nos comunicamos. Suscríbanse al podcast en las diferentes plataformas, en Instagram, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la plataforma favorita. Y si no se quieren suscribir en internet, en latinotopía.de, pueden escucharnos. Hasta el próximo podcast. Chao, chao. Mil gracias, Patricia. Chao. Muchas gracias. Chao.